Buenos días con todos. Estamos muy agradecidos una vez más a Dios por este cuarto día que Dios nos permite, el seminario bíblico que Dios preparó para cada uno de nosotros. Estoy seguro que cada uno de ustedes está muy agradecido a Dios, primeramente por estos 4 días que Dios nos permite escuchar. También en la noche todavía tenemos. Cada uno de los pastores, las pastoras, de verdad estamos agradecidos con cada uno de ellos, también los hermanos y los invitados, que aún hay muchas cosas que hacer, pero sabemos que por la palabra de Dios nosotros podemos también, ¿no? Como poder aprovechar este tiempo, un tiempo de refrigerio, un tiempo para poder alimentar el alma por medio de su palabra. Es así, cada uno de ustedes, los pastores, las pastoras, muy buenos días y de verdad estoy agradecido a Dios con cada uno de su participación. Y vamos a comenzar esta mañana también invitando al evangelista Israel Mamani, que él va a entonar los himnos y podemos alabar juntos, ¿sí? Vamos a alabar, vamos a expresar el corazón a Dios, un corazón agradecido por medio de su palabra, por medio de su promesa. Sí, por favor, adelante, evangelista. Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Hemos llegado al cuarto día de este gran seminario bíblico. Sean bienvenidos todos ustedes a esta mañana nuevamente. Y vamos a iniciar también con este gran seminario como último día. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a cantar Canción de mi Espíritu, el himno número 90. El amor del Señor Jesús. Sí. El amor del Señor Jesús es incomparable. La paz que el Señor me da, nada la supera. El amor del Señor Jesús no se puede explicar. Su santa sangre me limpió. Su amor es sin igual. El gozo del Señor Jesús llena mi corazón. Sin el amor de mi Señor, dolor me invadirá. El amor del Señor Jesús no se puede explicar. Su santa sangre me limpió. Su amor es sin igual. La gracia del Señor Jesús cubre todo el mundo. Al ver el rostro del Señor, gozoso estaré. El amor del Señor Jesús no se puede explicar. Su santa sangre me limpió. Su amor es sin igual. Amén. Esta alabanza dice: el amor del Señor Jesús es sin igual. Vamos a cantar otro himno, el número 123. Vamos a alabar. O sin Él no puedo vivir. Cantemos el himno número 123. La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin
Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo, oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor. Hasta que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo, oh, sin Él no puedo vivir. Sí, vamos a continuar alabando un himno más en esta mañana. Vamos a cantar el número 83. Alabanza número 83. Mi Jesús vivo está. El Señor viviente es mi creador, es mi fortaleza ante el dolor. Me da la victoria, conmigo está, Señor de victoria, Cristo vivo está. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Jesús vivo está. Vive para siempre mi Salvador. Cuando todo el mundo te abandona y no hay consuelo, solo soledad, su misericordia te acompañará. Señor bondadoso, Cristo vivo está. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Jesús vivo está. Vive para siempre mi Salvador. Cuando mi futuro oscuro esté y sienta tristeza y preocupación, todas las tinieblas se irán ante Él. El Señor de la cruz, Cristo vivo está. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Salvador. Mi Jesús vivo está, mi Jesús vivo está. Vive para siempre mi Salvador.
Muchas gracias. En esta mañana hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Sí, muchas gracias, evangelista. De verdad, las canciones que ha entonado esta mañana, mi Jesús, de verdad, Jesucristo, que Él vive en nuestro corazón. Estamos muy agradecidos, de verdad. Todos los himnos es tan maravilloso y tan hermoso de poder cantar y alabar a Dios. Y esta mañana también, prosiguiendo con el programa, tenemos el video documental de la Escuela Teológica. Estos días estamos pasando de la Escuela Teológica porque, ¿verdad? Como este tiempo, ¿no? Los siervos, las siervas también dan la oportunidad de poder estudiar y de poder conectar y unir el corazón y también descubrir, ¿no? La palabra aún más y para poder anunciar el Evangelio. Esta mañana vamos a dar el paso para el video documental de la Escuela Teológica. Adelante, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, muchas gracias. De verdad, hemos invitado a los pastores, las pastoras, los hermanos que también, ¿no? Este tiempo, por la gracia de Dios, pues pueden estudiar, pueden profundizar un poco más la palabra, los hermanos también. Les invitamos, ¿no? Ahí están las direcciones también para que pueda usted llamar también. El director principal de la Escuela Teológica es el evangelista Emilio Bonifaz, ¿no? O también en las sedes donde está la misión, también se puede acercar así de esa manera, poder unir el corazón. Todo este estudio teológico es aún mucho más para poder unir y conectar el corazón por medio de su palabra y para poder anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy muy agradecido una vez más a cada uno de ustedes y este último día, este cuarto día, que es un día verdaderamente, sé que cada pastor, cada pastora hay mucho trabajo en este tiempo, pero qué importante que usted ha separado este tiempo para pasar y para poder escuchar la palabra de Dios y alimentarnos. Vamos a invitar esta mañana también, está muy agradecido con la participación del pastor Santos Ramírez, donde él está pastoreando la iglesia Aposento Alto. Estamos agradecidos con su presencia. Adelante, pastor Santos Ramírez. Adelante, por favor. Buen día, mi hermano Andrés, a todos los hermanos, hermanas, a los pastores y pastoras. Agradecidos con el Señor por recibir una palabra de verdad, de justicia, de paz y de amor. Un evento que seguramente ha marcado a pastores, a líderes y a siervos cómo se puede extender esta palabra también a nuestra nación, a nuestras iglesias y a nuestra familia y fundamentalmente a nuestras vidas. Esta mañana queremos orar, entregar en el tiempo del Señor para que esto concluya y sea una semilla sembrada en tierra fértil y que tenga fruto 100% en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Señor Dios Padre Todopoderoso, esta mañana, Señor, queremos levantar nuestro agradecimiento, Señor, desde este seminario, para expresar, Señor, la gracia porque tú has permitido, Señor, que este mundo, los cielos, la tierra y todo cuanto existe, haya sido tu voluntad, Padre mío.
Te agradecemos, Señor, porque aún en tu gracia y misericordia has revelado a tu Hijo único, Jesucristo, para redimir cada uno de nuestros pecados, aún vencer la muerte y entregarnos la salvación en gracia y en misericordia. Gracias, Padre mío. En este tiempo estamos agradecidos, la humanidad, nuestras naciones, nuestra familia, nuestras iglesias y nosotros, Señor, tus siervos y tus siervas, agradecidos porque tú has dejado en cada uno de nosotros, en el templo de nuestros corazones, al gran Consolador, al Espíritu Santo, que debe ser el que guíe nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y declare por nuestra palabra. Padre mío, tú seas siempre el fundamento, la única verdad, la piedra angular en cada una de nuestras organizaciones cristianas del campo y de la ciudad, de la nación boliviana, del continente latinoamericano, de los continentes y de las naciones, seas el fundamento principal, porque tú eres, Señor, el que nos llevas al verdadero perdón de nuestros pecados, el que tú encuentras, Señor, en nosotros el sosiego, paz y amor. Gracias, Padre mío, esta mañana venimos también, Señor, para clamar conforme tu evangelio, Señor, conforme tu palabra venida, Señor, del verbo de Jesucristo, sea extendida, Señor, sin ninguna dificultad a todas las naciones, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas de nuestra nación, dentro y fuera de nuestra nación. Gracias, Padre mío, y agradecemos a los pastores, a los líderes, a quienes han organizado este seminario, a los pastores que han proclamado, Señor, tu palabra de verdad, tu palabra revelada. Gracias, Padre mío. Permítenos, Señor, entender el lenguaje del reino de los cielos, entender tus profecías, entender tus parábolas, Señor, y estar preparados, Señor, para recibir tu santa venida. Todo esto, Señor, entregamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Santos Ramírez, por las palabras. Y qué importante esta mañana lo dijo el pastor, ¿verdad? Como el pastor lo decía, gracias, Señor, por los hermanos de Bolivia. Los ojos del Señor están sobre Bolivia. Es por eso que nosotros podemos ver en este tiempo cómo el país de Bolivia se está desarrollando. Aún hay la situación, hay una dificultad, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que está comenzando con el evangelio fuertemente, donde verdad el Señor está trabajando. Muchas gracias, pastor, por sus palabras. De verdad, estamos muy agradecidos por su participación y agradecer a Dios, ¿sí? Esta mañana también tenemos, ¿sí? También las palabras de felicitación que quiere dar el pastor, ¿sí? Pastor César Lozano, que de verdad también él está estos días participando. Estamos muy contentos, muy agradecidos, porque vuelvo a repetir, yo sé que en los pastores hay mucho trabajo, hay arduo trabajo, pero qué importante este tiempo que estamos uniendo y poder estar juntos y poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana también vamos a invitar al pastor, ¿sí? César Lozano. Adelante, pastor. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Es un gusto poder participar de este evento y reciban mis bendiciones de parte del Señor. La organización, llevar adelante la logística y todos los elementos que conllevan este tipo de eventos requieren un gran esfuerzo. Requieren un gran esfuerzo y una coordinación y eso pues tiene que también ser felicitado, tiene que ser citado. Yo felicito a los organizadores, y no solamente a los organizadores, sino a todo el personal que ha estado apoyando. Hay aspectos técnicos, aspectos de logística, aspectos de que hay que estar vigilando, y pues eso no funciona si no hay un cuerpo. Y más bien, y gracias a Dios, pues nosotros pertenecemos a un cuerpo. Entonces, muchas gracias a todos los pastores, a todos los diáconos, a todos los evangelistas que han participado, especialmente las gracias al pastor Oseye, que nos ha traído la palabra nueva, refrescante. A veces
pues estamos estáticos y él creo que con sus palabras nos ha movido, nos ha impulsado a a salir de un sitio de seguridad y poder caminar. Y yo quiero darle las gracias al pastor porque es un esfuerzo, no es un esfuerzo. Nosotros ahorita aquí en Bolivia estamos 10 de la mañana y ellos están 11 de la noche, entonces él ha tenido que estar hablando en la madrugada, ha tenido que, y lo veíamos tan fresco y tan alegre, entonces son alrededor de 13 horas de diferencia que tenemos con Corea, entonces ellos ahorita están a medianoche y 11 de la noche. Muchísimas gracias, pastor, yo personalmente he sido muy bendecido por sus palabras, especialmente cuando usted habló de llegar a ese sitio, a esa gracia que nos ofrece el Señor Jesucristo. Quiero dar las gracias también al hermano Andrés Lin, que nos ha estado permitiendo la traducción. Pues muchísimas gracias al hermano Andrés y a todos los pastores y a todas las hermanas, hermanos que no han medido tiempo, no han medido esfuerzo, no han medido todo lo que involucra y recursos para poder llevar adelante. Yo sé que esta es una siembra que más adelante va a traer frutos y pues muchas gracias. Yo los saludo desde aquí, desde La Paz, Bolivia, y estoy muy contento de estar entre ustedes. Misión Buenas Nuevas tiene mucha trayectoria y yo los he seguido muy de cerca hace más de un año y es una alegría poder estar ahora en medio de ustedes. Muchas gracias y bendiciones. Sí, pastor, de verdad, también gracias por sus palabras, pastor César Lozano. Verdaderamente, qué importante lo que decía el pastor César Lozano, de seguir, de poder aprender aún más de lo que nosotros somos verdaderamente uno en Cristo y de hallar esa gracia tan grande que Dios nos dio para poder seguir anunciando el Evangelio a un pueblo que lo necesita. Hay mucho pueblo que no llegamos todavía a Bolivia, en los lugares, pero si nosotros unimos el corazón por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros que Dios nos dará esa gracia de poder también llegar a los lugares recónditos donde muchas veces todavía no llega el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es esa gracia tan grande de la vida que es la salvación. Y muchas gracias, pastor César, por sus palabras y gracias también, ¿no? Estamos muy agradecidos a Dios, ¿verdad?, por la palabra que está dando el pastor Oseye, ¿verdad?, como anoche y esta mañana estoy seguro que va a ser una palabra de mucha bendición. Y es por eso que tenemos que estar preparando el corazón para poder recibir, abrir ese corazón, donde verdaderamente invitarle al Espíritu Santo que pueda discernir claramente la palabra de Dios escuchando esta mañana. Vamos a invitar esta mañana, sin más preámbulos, vamos a invitar, ¿sí? Hay una presentación muy especial del Colegio Cesori y la verdad que el Colegio Cesori pues está comenzando a trabajar en diferentes países, en diferentes lugares donde ya muy pronto, posiblemente Bolivia también ya llega al Colegio Cesori para poder verdaderamente tener el coro, que es muy importante, un coro muy hermoso que tenemos, el coro Gracias. Esta mañana vamos a invitar también, ¿sí?, al Colegio Cesori, que nos va a entonar las canciones En el Monte Calvario, ¿sí? Después dice Cheprat Yeif. Vamos adelante, por favor. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, tú murió mi Jesús por salvar almas y pecador.
yo seré siempre fiel a la cruz en Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz,
Muchísimas gracias al Colegio Cesori. De verdaderamente las canciones que el Colegio Cesori interpreta son canciones que a cada uno de nosotros nos da pues mucha felicidad, mucha alegría, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo también daba la visión a nuestro cielo pastor Oxopar, el coro Gracias, y ahora tenemos el Colegio Cesori y en diferentes países. Y agradecer a Dios porque verdaderamente es algo maravilloso que esta mañana también el Colegio Cesori interpretaba las canciones al Señor. Y no habiendo más, creo que muy importante, este es el momento más indicado, el momento más importante también, que yo sé que cada uno de ustedes, los hermanos, los pastores y pastoras, están esperando ya con un corazón preparado por medio de las alabanzas, y también agradecer una vez más a cada uno de ustedes. Y ahora sí vamos a invitar a nuestro pastor, el que, verdad, estos 4 días nos ha dado verdaderamente, como decía el pastor César, una palabra que despertó el corazón de cada uno de nosotros para poder seguir anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a invitar esta mañana un fuerte aplauso a nuestro pastor, que es el pastor O.C.Ye, desde Corea del Sur. Adelante, pastor. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están todos? 예, 십자가 위에서 예수님께서 하신 말씀 한마디 한마디에 정말 깊은 의미가 들어 있었습니다. Y cada palabra que Jesucristo había dicho en la cruz, entonces tiene significado muy profundo. 오늘은 예수님께서 십자가에 돌아가시기 바로 전에 하신 말씀을 같이 읽겠습니다. Hoy día leeremos la parte donde Jesús habló en la cruz antes de morir. 예, 누가복음 23장 44절 말씀부터 읽습니다. San Lucas capítulo 23, versículo 44, voy a leer. 때가 제60쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제90까지 계속하며 성소의 장이 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 가라사대 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후에 운명하시다. 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 예, 여러분 돌아가시기 전에 어떤 유언을 남기고 돌아가시겠습니까? Si ustedes, como antes de morir, ¿qué palabra quiere dejar como testamento? 예, 저는 제 아들 둘이한테 제가 유언을 생각했는데, 야, 내가 죽거든 너희들은 하나님의 종이 돼야 돼, 목사가 돼야 돼. 그게 제 유언이었습니다. Y yo también, yo tengo 2 hijos, entonces yo imaginé sobre mi muerte, entonces yo pensaba, ¿no? Entonces, mis hijos, usted tiene que ser siervo de Dios, usted tiene que ser pastor. Ese testamento yo pensaba. 지금까지는 너희들 마음대로 살았지만 이제 아빠가 죽으니까 너희들은 아빠 대신 이제 복음을 전하며 살아야 돼. Hasta ahora ustedes vivieron según sus deseos, pero si ahora yo muero, ustedes deben vivir como su padre predicando el evangelio. 그런데 저희들 아들 둘이가 신학교에 가서 지금 다 선교사가 되어 있습니다. Ahora en ese momento mis 2 hijos ingresaron a la escuela del misionera. Luego ahora ellos son como evangelistas. 제가 할 유언이 없어졌습니다. En verdad, y no es necesario, ¿no? Y dejar mi testamento, ¿no? Para mis hijos.
어떤 사람들은 죽으면 끝이라고 생각하는 사람들이 있는데 여러분은 절대 그렇게 생각하지 않으시겠죠? Alguna persona piensa que cuando muere se termina todo, pero creo que ustedes no pueden pensar de esa manera. 예, 예수님은 십자가 위에서 7마디 말씀을 하셨는데 그 중에 영혼이 있다는 말씀, 그리고 죽으면 끝이 아니고 천국이 있다는 말씀을 예수님이 하셨습니다. Jesucristo hablaba en la cruz 7 palabras. Entre 7 palabras, Jesucristo habló sobre como almas, espíritu. Luego, después de morir, también hay como el reino de los cielos e infierno. 너 오늘 밤에 나와 함께 낙원에 있을 것이다. Tú estarás esta noche conmigo en el paraíso. 예, 그리고 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. Y también había dicho, no, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 정말 예수님의 하신 말씀만 제대로 들어도 정말 우리의 영혼이 있다는 걸 알 수가 있고 또 우리가 죽으면 끝이 아니라 그 다음에 영원한 세계가 있다는 걸 알게 되는 것입니다. Y solamente escuchando atentamente la palabra del Señor Jesucristo y como podría entender, ¿verdad? No existe nuestro espíritu. También después de morir, también existe como el reino de los cielos. 예, 제가 아는 형제님이 계신데 그 형제님은 아주 몸이 단단합니다. Y yo conozco un hermano, entonces ese hermano, su cuerpo es muy fuerte. 아버지는 이렇게 한국에 레슬링이라고 할 수 있는 씨름을 아주 잘하는 씨름 선수였습니다. Entonces su padre es como una persona como deportista. 그래서 한국은 명절 때마다 이 씨름 대회를 하는데 Entonces cuando tiene como un feriado grande en Corea, siempre hace ese deportista. 예, 1등 하는 사람에게 송아지를 한 마리 주는 것입니다. Entonces, cuando ya gana primer lugar, entonces ahí regala un premio, es como una vaca. 예, 한국의 송아지는 남미처럼 값이 싸지 않고 굉장히 비쌉니다. Entonces, como en caso de Corea, como res, como una vaca es muy caro, diferente que Sudamérica. 그래서 이분은 씨름 대회 나가서 씨름 대회 할 때마다 1등을 해가지고 많은 상을 탔습니다. Entonces, ese señor siempre, como participaba ese concurso de ese como deporte, siempre ganaba lugar, luego recibía muchos premios. 그래서 이제 자기 아들한테도 아주 몸에 좋은 한약을 많이 먹여서 이 형제님은 몸이 아주 건강하고 튼튼한 것입니다. Por eso, este señor entregaba a su hijo buena medicina oriental. Por eso su cuerpo estaba muy sano y fuerte. 근데 어느 날 이 어르신이 세상을 떠날 때가 된 것입니다. Pero un día ese señor estaba cerca de la muerte. 그때 이 형제님은 고등학교 체육교사였는데 아버지가 전화를 해서 내가 죽을 날이 가까웠으니까 휴가를 내서 내 임종을 지켜봐라고 이야기했습니다. En aquel tiempo, el hermano era profesor de física en la secundaria y su padre le llamó para que venga porque estaba cerca de la muerte. 이 이제 형제는 휴가를 내고 아버지 임종을 지켜보기로 했는데 아버지께서 잘 돌아가시지 않으시고 굉장히 고통스러워하는 걸 보았습니다. Entonces ese hermano sacando su vacación, luego ya visitó a la casa de su padre, estaba esperando la muerte de su padre, pero no murió. 이 어르신은 살아있을 때 어떤 사람도 겁을 내지 아니하고 혼자 호랑이가 나오는 산에 가도 겁을 내지 않을 정도로 용감한 사람이었습니다. Ese señor cuando estaba muy sano, entonces como no tenía ningún miedo, y si tal vez como aparece como un animal tigre, tampoco tenía miedos. 근데 죽음을 앞두고 굉장히 두려워하고
벌벌 떨고 있는 모습을 난생 처음 보게 된 것입니다. Pero y como esperando la muerte, ese señor, su padre, podía ver su hijo como estaba temblando, lleno de miedo estaba. 도대체 죽음이 뭔데 우리 아버지가 저렇게 두려워할까? ¿Cuál es la muerte? ¿Por qué mi padre así tanto tiene miedo? 그리고 아버지 세상을 떠났는데, 이 형제님은 그 아버지의 고통스럽게 죽어가는 모습을 보면서 매일 술을 마시게 되었습니다. Y finalmente su padre y murió, entonces su hijo todo ya y miró. Entonces recordando la muerte de su padre, ese hijo siempre tomaba cervezas. 근데 학교에 체육 그 음악 선생님이, 여자 선생님이 전도를 일을 했습니다. Pero había una profesora en el colegio que enseñaba la clase de música y le predicó el evangelio. 선생님 교회 좀 같이 가세요. Oh, maestro, vamos a ir a la iglesia. 예, 다음에 가겠습니다. Ah, después, otro día voy a ir. 또 이제 그 다음이 되니까 선생님 이번 주는 저랑 예배당에 같이 가시죠. Y otra vez esa maestra de la música invitaba, sí, maestro, esta semana ya podemos ir conmigo juntos. 예, 다음에 가겠습니다. Sí, otro día voy a ir. 이제 한 번은 가줘야 되겠다는 생각이 들었어요. Entonces ese señor que pensaba que, ay, una vez voy a acompañar a esa maestra, pensaba, ¿no? 왜냐하면 볼 때마다 계속 교회를 가자고 하니까. Porque cada vez se encuentra y como invitó a la iglesia. 예, 결국 선생님이 그 음악 선생님을 따라 교회로 나갔습니다. Por fin, ¿no? Ese señor, entonces acompañando como a la maestra de la música y visitó a la iglesia. 목사님 설교가 너무 길고 무슨 이야기인지 전혀 알아들을 수가 없었습니다. Porque la prédica del pastor estaba muy largo. También no podía entender nada. 예배 시간 내내 꾸벅꾸벅 졸고 있었어요. Y todo el tiempo de la prédica ese señor estaba durmiendo. 드디어 목사님이 이제 마지막 폐 기도를 하셨습니다. Ya finalmente el pastor estaba orando para terminar. 예배당 밖에 나가지고 막 담배를 꺼내가 담배를 팍 피우고 있었어요. Saliendo como del salón, luego afuera sacando su como tabaco y estaba fumando. 근데 옆에 목사님이 언제 오신지 와서 계신 거예요. Pero sin darse cuenta, el pastor estaba al lado de ese señor. 김 선생님 안녕하십니까? Oh, maestro Kim, mucho gusto. 예, 목사님이시네요. Oh, pastor. 예, o늘 이래 처음 오셨는데 우리 사택에 오셔가 커피라도 한잔 하고 가세요. Yo veo que hoy primera vez visitando, ¿verdad? ¿No? Entonces, ya yo quiero invitar a mi casa, vamos a tomar café. 예, 이 선생님 생각했습니다. 내가 이 교회 다시는 안 올 건데 뭐 커피 한잔 한다고 문제가 될 게 없다. Ese maestro pensó, no, nunca voy a venir más a esa iglesia. Entonces, como un vaso de café, sí, sí puedo tomar. 예, 그 목사님이 계신 사택에 가서 커피 한 잔을 마셨습니다. Se fue a la casa del pastor, luego ya tomó un vaso de café. 그 목사님 질문을 하시는 거예요. 선생님은 죽을 준비가 됐습니까? Luego pastor preguntó, maestro, ¿usted está listo para la muerte? 그런데 그런 질문은 평생 처음 들어보는 질문이었어요. Pero ese maestro nunca ha escuchado esa pregunta. 아니, 죽을 준비라는 거는 묘를 준비했다는 건지, 도대체 안 그러면 간을 준비했는 그걸 묻는 건지, 또 목사님 뭘 말씀하시는 것입니까? 하고 물어봤어요. Entonces, pastor, ¿sí? ¿Qué está hablando? Si está listo de la muerte, entonces tiene que estoy preparado mis tumbas. ¿Qué está hablando? ¿Sí? Preguntó otra vez al pastor.
예, 죽을 준비라는 건 사람이 죽으면 그 영혼이 하나님 앞에 가는데 죄가 있으면 지옥에 가는 겁니다. A preparar la muerte, ¿qué quiere decir, no? Cuando una persona ya muere, el espíritu ya espera, presenta ante Dios. Pues uno que tiene pecado va a ir al infierno. 예, 죽을 준비가 됐냐 이 말은 마음의 죄를 다 씻었느냐 이 말입니다. Ya está listo de la muerte, ¿qué quiere decir? Entonces tus pecados están limpiados en su corazón. 그때 이 선생님이 아버지가 돌아가시던 그 모습이 생각이 났습니다. En ese momento ese maestro podía recordar la muerte de su padre. 그 전에까지는 죽으면 끝이라고 생각을 했는데, Y antes ese maestro pensaba, cuando muere, eso todo es. 아버지가 막 죽음 앞에서 그렇게 괴로워하고 안 죽으려고 발버둥을 치는 걸 본 거예요. Pero recordaba que su padre no quería morir con muchas aflicciones como aguantaba. 그리고 아버지가 막 겁에 막 질려서 그렇게 두려워하는 뭐 난생 처음 봤습니다. También su hijo primera vez vio en su vida, ¿verdad? No cómo estaba tantos miedos ante la muerte de su padre. 맞다. 아버지도 죄가 있어서 지옥에 가는 것이 그렇게 두려웠구나. Mi padre también tenía el pecado, por eso tenía miedo, iba a ir al infierno. 아유, 목사님, 저 큰일입니다. 저 죄가 있습니다. Pastor, como yo tengo pecado, ¿verdad? 예, 어떻게 죄를 용서받아야 되겠습니까? ¿En qué manera ya puedo recibir el perdón del pecado? 목사님하고 말씀을 나누면서 목사님은 예수님이 우리의 죄를 대속해 주신 말씀을 전해 주셨습니다. Entonces el pastor compartía a ese maestro como nuestro Señor Jesucristo, como murió por nuestros pecados. 그러면서 그 형제님은 예수님을 통해서 죄의 사함을 받고 의인이 된 것입니다. Así escuchando la palabra del pastor, ese hermano recibió la salvación. Ahí ha sido el justo. 예, 오늘 우리 PPT 같이 보도록 하겠습니다. Ya, hoy día ya vamos a ver como diapositiva. 예수님께서 십자가 위에서 마지막으로 하신 말씀, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. Una palabra antes de morir en la cruz, una palabra, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. 여러분, 이 말씀 안에는 굉장히 깊은 의미가 들어 있습니다. Ya, ustedes dentro de esta palabra tiene un significado muy profundo. 예수님께 돌아가신 후에 어떤 일이 일어났을까요? Después de morir en la cruz de Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? 예수님 하늘나라 성소에 들어가셔서 우리의 죄를 영원히 씻는 일을 하셨습니다. Jesucristo entró al santuario del cielo ahí y limpió nuestros pecados para siempre. 여러분 정말 하나님이 우리에게 하고 싶은 일은 뭐냐면 예수님이 십자가를 통해 이루어놓은 이 복음을 전하는 일을 하고 싶어 하십니다. En verdad, Dios quiere trabajar en nosotros y transmitir el evangelio que Jesús cumplió en la cruz. 예수님은 십자가의 죽으심으로 끝이 난 것이 아니고 그때부터 진짜 시작이었습니다. No es el fin cuando Jesús murió en la cruz, a partir de ahí es el inicio. 그러니까 마음의 죄를 용서받지 못한 사람들은 예수님이 십자가에 돌아가신 것까지는 아는데 그 다음에 예수님이 무슨 일을 하셨는지 그건 전혀 모르는 겁니다. Entonces uno que ya en su corazón todavía no recibió la salvación, aunque sabe Jesucristo murió en la cruz, pero no sabe después qué hizo Jesucristo. 저는 오늘 이사야 53장에 나오는 말씀과 히브리서 9장에 나오는 말씀을 연결을 해서 여러분에게 말씀을 드리려고 합니다.
Hoy día yo quisiera compartir con ustedes relacionando el libro de Isaías capítulo 53 y el libro de Hebreos capítulo 9. 이사야 53장에는 예수님이 십자가에 돌아가신 부분에 대한 말씀도 있고 그 다음에 예수님이 어떤 일을 하셨는지 죽으시고 나서 그 일을 자세하게 적어놨습니다. En el libro de Isaías capítulo 53 está escrito, ¿no? Cómo es Cristo murió en la cruz. Luego, no solamente murió en la cruz, después es Cristo cómo hizo hasta esa obra, está escrito. 여러분도 잘 아시겠지만 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다라고 성경은 말씀해 주고 계십니다. Entonces, en la Biblia, Isaías capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así está escrito. 우리는 다 양같아서 걸어댕하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 예, 예수님은 우리의 죄를 담당하신 분입니다. Jesús es el que cargó nuestros pecados. 예, 내가 내 죄를 예수님에게 담당시킨 것이 아니고 여호와 하나님께서 우리 죄를 예수님에게 담당을 시킨 것입니다. No mi persona cargó en Cristo, sino Jehová. Jehová cargó en Cristo nuestros pecados. 그러니까 내가 태어나기 전에 하나님은 이미 내가 죄를 지을 걸 다 아시고 내 모든 죄를 예수님에게 넘기신 것입니다. En verdad, Dios sabía todo de mí antes de nacer mi persona, como sabía que iba a cometer pecado. Por eso todos mis pecados ya cargó en Cristo. 예, 오늘날 많은 사람들은 성경을 모르기 때문에 착각을 하고 있습니다. Hoy en día muchas personas no saben muy bien la palabra de Dios, por eso ya tiene confusiones. 자기의 죄를 자기가 넘기려고 예수님한테 넘기려고 합니다. Porque sus propios pecados él mismo quiere cargar en Cristo. 내가 어떻게 내 죄를 예수님에게 넘기죠? Entonces, mi persona, ¿en qué manera voy a cargar en Cristo mis pecados? 기도를 하면 넘어갑니까? Ya, orando mis pecados puede cargar en Cristo. 눈물을 흘리면 넘어갑니까? Ya, lagrimeando entonces mis pecados ya puede cargar. 안 그러면 교회를 나가면 내 죄가 예수님에게 넘어갑니까? Entonces, congregando a la iglesia, entonces mis pecados puede ya pasar a Cristo. 세례를 받으면 죄가 넘어갑니까? Recibiendo el bautismo, entonces mis pecados ya pasa a Cristo. 성경은 이야기하고 있습니다. 안수를 해야 죄가 넘어간다. La Biblia dice, tiene que poner posición de manos y mis manos. Entonces así puede pasar nuestros pecados. 그래서 구약 시대 때는 그 속죄 양에게 죄를 지은 사람이 안수를 해서 죄를 넘겼습니다. Por eso el libro de, como Antiguo Testamento, uno que cometió pecado, entonces su pecado a través de esa imposición de mano, como encima de un animal, ahí ya puede pasar pecados. 그럼 우리도 우리 죄를 예수님에게 넘기기 위해서 우리가 예수님의 머리에 안수를 해야 되는 것입니다. Entonces nosotros también, para pasar nuestro pecado a Jesucristo, nosotros también tenemos que poner encima de Jesucristo. 그러면 우리는 예수님하고 시대가 틀린데 어떻게 우리가 예수님 머리에 안수를 할 수 있습니까? En verdad, pero nosotros no estamos viviendo como en el tiempo de Jesucristo. Entonces, ¿en qué manera nosotros podemos poner encima en la cabeza de Jesucristo nuestras manos? 우리가 뭐 2000년 전으로 이렇게 시간 여행을 해야 됩니까? Entonces nosotros ya tenía que viajar como hace 2000 años atrás.
아, 그럼 우리 죄를 넘기는 건 불가능한 일이 되잖아요. Entonces, en verdad es imposible pasar nuestros pecados. 자, 그래서 하나님이 많은 사람이 죄를 지었을 때는 대표자가 넘기면 된다고 했습니다. Por eso Dios dijo, ¿verdad? ¿No? Entonces, para pasar muchos pecados de las personas, solamente un representante necesita. 그럼 이스라엘 백성 전체가 죄를 지었을 때 그때는 이스라엘의 대표자가 속죄 염소에게 죄를 넘기는 것입니다. Entonces, como todo pueblo de Israel cometió pecado, entonces ese representante de Israel, entonces esta persona ya y pasará a través de como una cabra todos los pecados de Israel. 예, 온 인류가 예수님한테 안수를 해야 되는 게 아니라 온 인류의 대표자 한 사람만 예수님의 머리에 안수를 하면 되는 것입니다. Entonces, como toda la persona del mundo ya debería pasar pecado a Jesucristo, no es así. Solamente un representante del mundo solamente pondría mano encima de Jesucristo. 여러분과 저의 대표자는 누구죠? Entonces, mi persona y ustedes, nuestro representante, ¿quién es? 예, 세례 요한이라고 했습니다. Y como claro, sí, como el Juan Bautista es. 예, 세례 요한은 예수님보다 6개월 먼저 태어난 사람인데, ¿Verdad? El Juan Bautista 6 meses antes de Cristo nació. 자, 하나님은 그 세례 요한을 통해서 우리 인류의 죄를 예수님에게 넘기기를 원하셨던 것입니다. Dios deseaba a través del Juan Bautista y como pasaría, ¿verdad? No pasando nuestros todos pecados del mundo hacia Cristo. 자, 그래서 마태복음 11장 11절에는 자, 이렇게 말씀하고 계십니다. 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. Por eso San Mateo, el libro de San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así está escrito. Como de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. 네, 세례 요한이 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자다는 이야기죠. El Juan Bautista es entre todas las personas que han nacido de la mujer, el más mayor. 예, 덩치가 크다는 이야기가 아니에요. Ya no está explicando su cuerpo es grande. 키가 크다는 이야기도 아니고 Tampoco ya su altura es altos. 바로 대표자라는 이야기입니다. ¿Qué quiere decir? Él es representante. 인류의 대표자 세례 요한인 것입니다. Él es representante del mundo, es el Juan Bautista. 그 세례 요한이 예수님의 머리에 안수를 한 적이 있습니다. Entonces, ese representante del mundo, el Juan Bautista, y puso su mano encima de Jesucristo. 여러분, 언제 예수님 머리에 세례 요한이 안수를 했죠? Ya, ¿cuándo el Juan Bautista puso su mano en la cabeza de Jesucristo? 예, 바로 세례를 받을 때입니다. Sí, cierto es. Cuando recibió el bautismo. 여러분 세례를 받아 보신 분도 계실 텐데 세례 받을 때 반드시 안수를 하잖아요. Creo que ustedes también, entre ustedes, han recibido, ¿verdad? No, el bautismo, ¿verdad? No sí o sí pone mano, ¿verdad? 예, 죄인이 양에게 안수를 하면 죄가 넘어가는 것입니다. El pecador ya pone su mano en la cabeza de una oveja, entonces su pecado traspasa. 예, 인류를 대표하는 죄인 세례 요한이 예수님 어린 양이신 예수님의 머리에 안수를 했습니다. Entonces el representante de todo el mundo, entonces el Juan Bautista, él es pecador del mundo, entonces poniendo su mano en la cabeza de Jesucristo como oveja de Señor Jesucristo. 예, 모든 죄가 그때 예수님의 머리에 넘어간 것입니다. Ya en ese momento todos los pecados del mundo había pasado hacia Jesucristo. 그걸 성경은 뭐라고 이야기를 하고 있냐면 여호와께서 우리 무리의 죄악을 예수님에게 담당시키셨도다. Entonces en ese momento Dios que dice, ¿verdad? ¿No? Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. 자, 그 죄를 담당하신 예수님이 그 죄를 씻기 위해서 하나님 앞에 모든 벌을 받으셨습니다. Entonces, Jesucristo que fue recibido todos los pecados del mundo, entonces para solucionar recibió el juicio de Dios. 그리고 예수님이 십자가에 죽으신 후에 예수님의 영혼을 속건제물로 하나님 앞에 드렸다고 했습니다. Después de morir en la cruz, entonces como ese Espíritu del Señor Jesucristo, Dios recibió como quebrantarlo y sujetándole a sus padecimientos. 그래서 우리 인간의 모든 죄를 예수님은 하늘나라에서 영원히 씻으신 것입니다. Y por eso Jesucristo, todos nuestros pecados del mundo, en el cielo, ahí todo ya limpió. 하나님은 우리 인간들한테 얘들아 내가 너희들 죄를 이제 영원히 다 씻었어. 이제 너희들은 죄가 없어. 깨끗해졌어. 그 이야기를 막 해주고 싶으십니다. En verdad Dios como quiere decir a todos los hombres, nosotros, ya ustedes ya no tienen pecado, sus pecados ya fue limpiado perfectamente. 예수님의 제자들이 그 소식을 온 세상에 전했습니다. Los discípulos de Cristo es el evangelio, en verdad compartió a todo el mundo. 그러면서 핍박이 엄청나게 일어나기 시작했습니다. Después de compartir, como llegó gran persecuciones también. 그 핍박을 이기고 많은 사람들이 예수님을 통해 죄 사함을 받고 구원을 받았습니다. Venciendo esas persecuciones, muchas personas escuchando el evangelio, en verdad recibió la salvación a través de la sangre de nuestro Cristo. 예루살렘에서부터 시작해서 사마리아와 유대와 사마리아와 저 로마까지 온 세상에 복음이 전파되었습니다. Desde Jerusalén también, como Judea y Samaria hasta Roma, el evangelio llegó. 그런데 이제 마귀가 큰일 났다 이러다가 온 인간이 다 구원을 받겠구나. 어떻게 하면 이걸 막을 수가 있을까 생각했습니다. El diablo mirando esa situación, en esa manera ya todo el mundo va a recibir la salvación. ¿En qué manera voy a impedir? Él pensaba, ¿no? 그래서 마귀가 속였습니다. 예수님이 모든 죄를 다 씻은 게 아니야. 원죄만 씻었어. Entonces, este diablo engañó a las personas. En verdad, Jesucristo no limpió todos los pecados, solamente Él limpió como nuestro pecado original. 그래. 예수님이 우리 죄를 위해 죽은 거 맞지만 그런다고 우리가 의인이 된 건 아니야. ¿Verdad? Jesucristo murió por nuestros pecados, pero nosotros no podemos ser el justo. 죄를 지을 때마다 회개 기도를 해야 돼. Cada vez comete pecado, ya en verdad ya tiene que arrepentirse. 마귀는 막 큰일 난 겁니다. En verdad, como por esas situaciones, como el diablo se sorprendió. 그래서 아예 그냥 로마 가톨릭이라는 교회를 만들어가지고 죄는 고백을 해야 죄가 씻겨진다고 그렇게 속였습니다. Por eso el diablo ya formó como Roma católico, entonces engañó para perdonar ese pecado ya debería confesar en esa manera. 정말 이 세상은 하나님과 사탄의 싸움인 것입니다. En verdad, en ese mundo es como una guerra grande entre Dios y Satanás. 하나님은 예수 그리스도의 보혈로 우리 죄가 영원히 씻기는 사실을 전해야 되고 마귀는 그걸 막아야 되는 것입니다. En Dios, en verdad, como y transmitiendo a través de la sangre del Señor Cristo fue limpiado. Pero Satanás ya también tiene que impedir ese evangelio. 독일의 마틴 루터가 가톨릭 신부로 있다가 예수님이 내 죄를 다 사했다는 걸 깨닫게 되었습니다. En Alemania, como Martín Lutero estaba como sacerdote, pero escuchando ese evangelio recibió la salvación. 그 복음이 온 유럽에 전파가 되었습니다. Entonces, ese evangelio toda parte de Europa estaba transmitiendo. 마귀는 잔뜩 긴장을 해가지고 아니야 절대 저렇게 복음 전하도록 하면 안 돼 막 막았습니다. El diablo bien preocupado, ¿verdad? No por eso quería impedir ese evangelio para que no llegues.
그리스도인들을 막 핍박을 했습니다. Entonces ahí como llegaba gran persecuciones hacia los cristianos. 예, 그때 영국에 청교도들이 있었는데 그 예. 청교도들이 복음을 깨달았습니다. En ese tiempos en Inglaterra había como los britanos, ellos entendieron el evangelio. 그들이 그 핍박을 피해서 메이플라워라는 배를 타고 미국으로 건너오게 된 것입니다. Entonces ellos como tenía muchas persecuciones, luego como escapando de esas persecuciones de Inglaterra, a través de un barco Mayflower, ellos llegaban como norteamericana. 그들은 신앙의 자유를 찾아서 미국으로 간 것입니다. Entonces ellos como deseaban tener libertad como de religioso, por eso ellos llegaban a norteamericana. 그러니까 이제 우리 인간은 이렇게 죄를 지을 때마다 죄를 씻어야 된다고 하는 그 구교와 예수님이 죄를 영원히 씻었다고 하는 그 올바른 복음을 가진 청교도와 싸움이 일어났던 거죠. Entonces, como una persona que cuando comete pecado, entonces cada vez tiene que confesar ese como doctrina. Luego también a través del Señor Jesucristo siempre ya limpió nuestros pecados, así como britanos, así peleaba esas luchas. 예, 그 당시 그 영국의 성공회가 이렇게 정권을 잡고 있었기 때문에 이제 청교도들은 미국으로 건너왔던 것입니다. Porque en ese tiempo en Inglaterra había la iglesia como anglicana y tenía mucha fuerza. 예, 그렇게 Entonces como los britanos 그렇게 escapando de ellos 세워진 llegaban. 나라가 미국입니다. Por eso así a través de los britanos como fue establecido como Estados Unidos. 야, 우리 PPT 한번 보겠습니다. Ya vamos a ver como diapositiva vamos a ver. 예, 그들은 정말 이렇게 그 미국 땅에 와서 하나님 앞에 기도를 드렸습니다. En verdad ellos llegando como en el continente norteamericano y oraba a Dios. 그들이 제일 먼저 지었던 건 교회를 예배당을 지었다고 합니다. Primeramente ellos como construyó la iglesia. 그 아이들이 이야기합니다. 아빠, 우리 집은 안 지어? Los niños hablaban, ¿sí? Nosotros no cometimos pecados, padre. 그래, 우리 집 지을 거야. 근데 우리한테 하나님이 더 중요해. 그래서 교회를 먼저 지어야 되는 거야. Perdón, los niños hablaban, padre, ¿cuándo construyen nuestra propia casa? Entonces padre decía, no, primeramente ya iglesia vamos a construir. 예, 그래서 미국에 가면 300년, 400년 된 예배당이 많이 있습니다. Por eso visitando a Estados Unidos, ustedes pueden ver, ¿no? Los templos, la iglesia, como fue 300 años, 400 años fue construido. 그들은 들판에 잠을 자면서 언제 짐승들이 공격을 할 줄 모르는데 하나님을 믿고 하나님을 구하면서 예배당을 먼저 지었습니다. Aunque ellos estaban durmiendo como en el selva, no sabía cómo los animales malos pueden atacar, pero primeramente ellos construyeron la iglesia. 그 다음에는 대학교를 세우고 그 다음 제일 마지막에 자기들이 사는 집을 지었다고 합니다. Después construyendo el colegio, luego a la universidad. Últimamente ellos construyeron su propia casa. 그런 미국이 지금은 전 세계를 이끌어가는 경제 대국이 됐습니다. Ese Estados Unidos ahora es una potencia económica que dirige al mundo. 미국이란 나라가 고속도로가 얼마나 잘 돼 있는지 고속도로를 보면 미국이란 나라가 대단한 나라인 걸 알 수 있습니다. Entonces, como Estados Unidos, mirando su carretera, está muy establecido, muy bien. A través de carretera puede ver cómo creció increíblemente como la economía. 예, 서쪽 끝에서부터 저 북에서 남쪽으로 내려오는 도로가 5번 고속도로, 그 다음에 15번, 그 다음에 25번, 제일 동쪽에 95번 이렇게 나와 있습니다. Entonces, de este, oeste, entonces las carreteras tienen sus números. Como número 5, también 10
y 15. 그리고 이제 횡단도로가 있는데 제일 남쪽에 있는 도로가 10번 도로, 그 다음에 20번 도로, 그 위에 30번 도로, 제일 위에가 90번 고속도로가 지나가는 것입니다. Luego también como verticalmente, ¿verdad? ¿No? Desde sur y norte también su carretera número 10, 20, 30, último número 90. 예, 미국이 짧은 역사를 가지고 있지만 엄청난 나라가 될 수 있던 것은 바로 하나님을 그들은 가장 중요하게 생각하기 때문에 그렇습니다. Estados Unidos dentro de corto tiempo, ¿cómo podía ser como superpotencia mundial, verdad? ¿No? Porque ellos primeramente construyó las iglesias. 여러분, 그 미국 돈에 보면 미국 돈에는 그 달러 지폐에 뒷면에 똑같은 글자가 적혀 있습니다. Entonces, mirando el billete de Estados Unidos, entonces detrás, atrás, siempre tiene una letra. 뭐라고 적혀 있습니까? In God we trust라고 되어 있습니다. Ya, ¿cómo está escrito? En Dios confiamos. 예, 바로 우리는 하나님을 신뢰한다는 것입니다. En verdad, nosotros confiamos en Dios. Esa palabra, ¿no? Quiere decir. 예, 여러분 혹시 미국 달러 지폐가 있으시면 꺼내 보십시오. In God we trust라고 적혀 있습니다. Ya ustedes tal vez tienen billete de Estados Unidos, ya y fíjense cómo está escrito, puede ver, ¿no? En Dios confiamos. 1달러, 5달러, 10달러, 20달러, 50달러, 100달러 모든 돈 뒤에 In God we trust가 적혀 있습니다. $1, $5, $10, $50, $100, y atrás todos los billetes está escrito en Dios confiamos. 저는 다른 나라 돈에 그런 말씀이 적혀 있는 걸 본 적이 없습니다. Yo no he visto el billete de otros países, igual que como Estados Unidos, esta palabra. 미국은 바로 하나님으로 말미암아 가장 축복을 받은 나라라 할 수 있습니다. En verdad, Estados Unidos fue bendecido a través de Dios. 예, 그리고 미국은 많은 나라에 선교사를 보내어서 이 바로 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 사해 놓은 그 복음을 전하는 일에 앞장을 섰습니다. Estados Unidos envió misioneros a muchos países y han sido líderes en predicar el evangelio que Jesús perdonó todos nuestros pecados en la cruz. 그래서 하나님 미국을 축복해 주실 수밖에 없었던 것입니다. Por esa razón, Dios sí o sí tenía que bendecir a Estados Unidos. 예, 하나님 제일 하고 싶은 일은 바로 그런 복음을 전하는 일이죠. En verdad, como un trabajo más quiere Dios, eso predicar el evangelio es. 예, 우리나라에 제가 태어난 대한민국, 제가 태어났을 때 저렇게 초가 지붕이었습니다. Entonces, mi país, Corea del Sur, cuando yo he nacido, igual que esa foto, ¿no? Estaba como la paja de, como hizo su casa. 여러분, 제가 태어났을 때 우리 집에 전기가 들어오지 않았습니다. Cuando yo he nacido, entonces en mi casa yo no tenía electricidad. 흙으로 이렇게 벽돌을 쌓아가지고 집을 지었습니다. Por barro y construyó el muro de las casas. 예, 그때 하루에 밥 세 끼 먹는 게 대한민국 사람들에게 가장 큰 소원이었습니다. En verdad, los coreanos, su sueño era como comer 3 veces al día. 예, 제가 태어났을 때 1인당 국민 소득이 100달러 정도밖에 안 됐습니다. 100달러. Cuando yo he nacido, ingreso nacional bruto por cápita era solamente $100 nada más. 예, 지금 대한민국의 국민 소득은 3만 달러가 됐습니다. 1인당 국민 소득은. Pero ahora ya Corea, ingreso y nacional bruto por cápita es como $30,000. 예, 다른 나라 사람들은 대한민국 걱정을 굉장히 많이 해요. Porque otros países mirando como Corea del Sur, como se preocupan muchos. 북한이 핵을 만들고 있고 언제 전쟁이 일어날 줄 모르는 불안한 나라에 살고 있다고 걱정을 굉장히 많이 해줍니다. Porque Corea del Norte, como ellos tienen bomba atómica, entonces no sabe cuándo va a suceder guerra. Entonces ese Corea es muy como peligroso, así considera. 근데
대한민국 사람들은 너무 편안하게 살고 있습니다. Pero los coreanos de Corea del Sur, como tranquilamente vive. 대한민국이 저 북한한테 공격을 당할 수 있는 그 어려운 그 위기가 여러 차례가 있었습니다. En verdad, había muchos peligros varias veces de Corea del Norte quería atacar a Corea del Sur. 저도 정말 이해가 안 가는 겁니다. Mi persona también tampoco podía entender esas situaciones. 어떻게 우리나라가 이렇게 안전하게 또 경제 성장을 하면서 발전할 수가 있었을까? Como nuestro país Corea del Sur, así como tranquilamente, también podía incrementar como la economía. 이건 하나님 덕분이야. En verdad, eso es como la ayuda de Dios. 하나님이 우리나라를 지켜주신 거야. En verdad, Dios protegió a nuestro país. 여러분, 대한민국에 1950년에 3년 동안 한국 전쟁이 있었습니다. Entonces, en Corea, en 1950, había guerra en Corea. 그래갖고 대한민국 전체가 다 불바다가 됐습니다. 잿더미가 됐습니다. Entonces, toda parte de Corea del Sur como fue destruida completamente. 세계에서 제일 못 사는 나라가 된 거예요. En verdad, ha sido un país más pobre que todo el mundo. 근데 그때 유엔에서 많은 이렇게 군인들이 대한민국을 도와주러 왔습니다. Entonces, en ese tiempo, unos apoyaron, los soldados enviaron a Corea. 그들이 와서 보니까 대한민국에 예배당이 너무 많이 있는 거죠. Pero ellos llegando a Corea, podía ver en Corea muchas iglesias había. 그래서 대한민국 사람들은 하나님을 잘 믿고 다 구원받은 줄로 생각을 했는데 그렇지 않았습니다. Por eso ellos consideraban, ¿no? Todos coreanos como adorando a Dios, creyendo en Dios, todos recibieron la salvación, pero no era así. 대한민국 사람들은 막 율법을 지키려고 애를 쓰고 또 죄를 지으면 하나님 앞에 용서해 달라고 기도를 하고 그런 잘못된 신앙을 하고 있었던 거죠. Porque los coreanos estaban llevando como como vida de creencia, mala vida de creencia, como cumpliendo sin mandamientos, luego cuando comete pecados, confesando, perdonando, pidiendo perdón el pecados. 저도 제가 고등학교 다닐 때 그 교회를 다녔는데 대한민국 사람은 새벽 기도라는 걸 합니다. Yo también cuando era como estudiantes y también los coreanos hacen como horas piadosas. 새벽 4시 반이나 5시에 예배당에 모여서 목사님 말씀을 듣고 기도하는 시간을 가지는 거죠. Como 4:30 y 5 de la mañana y temprano ellos congregan en la iglesia, escucha la palabra del pastor. 무슨 기도를 했겠습니까? Entonces, en esa reunión, ¿qué tipo de oración hizo ellos? 하나님, 제가 믿음이 없습니다. 믿음을 주십시오. 하나님, 제가 이런 죄를 지었습니다. 이 죄를 용서해 주십시오. 그런 기도였습니다. A Dios, yo no tengo la fe, me da la fe. A Dios, yo cometí pecado, perdóneme mi pecado. Así ese tipo de oración hicieron. 그런데 그 기도를 저만 하는 게 아니고 대부분의 한국의 기독교인들이 그렇게 신앙을 했습니다. Pero no solamente mi persona pedía, oraba en esa manera, casi todos los coreanos, cristianos, así en esa manera oraba. 한국 전쟁이 일어나고 나서 많은 선교사님들이 한국에 들어왔습니다. Y como después de haber como guerra en Corea, muchos misioneros ingresaron a Corea. 그들 중에는 참된 복음을 전하는 하나님의 종들도 있었습니다. Entre ellos también había un siervo de Dios verdaderos. 그래서 한국 사람들이 한 사람 한 사람 구원을 받고 거듭나게 되었습니다. Por ellos, como los coreanos, uno a uno recibieron la salvación. 그래서 우리 박옥순 목사님도 구원을 받으셨고, 그리고 이제 그 선교사님들 밑에 훈련을 받으셨고요.
Sí, así Pastor Ospak también recibió la salvación, luego también recibió entrenamiento por medio de los misioneros. 그리고 많은 사람들에게 복음을 전하기 시작했습니다. Y luego comenzó a predicar el evangelio a muchas personas. 예, 그러면서 하나님이 대한민국을 막 축복을 해주시기 시작했습니다. En esa manera y comenzó a bendecir Dios como a los coreanos, a Corea. 예, 한국은 그때 정말 살기가 어려운 시점이었는데 막 선교사들을 보내기 시작했어요, 해외에. En ese tiempo, como Corea no estaba, como estaba muy difícil, pero y comenzó a enviar los misioneros a otros países. 예, 하나님이 그래서 대한민국을 엄청나게 축복을 해주신 겁니다. Y por esa razón Dios como ha bendecido en gran manera a Corea. 여러분, 예수님이 십자가에 죽으신 후에 어떤 일이 일어난지 아십니까? Ya ustedes, como saben, ¿no? ¿Qué sucedió después de la muerte de Jesús? 자, 이사야 53장 읽겠습니다. Ya vamos a ver Isaías capítulo 53. 이사야 53, 예, 8절. 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔거늘 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하였으리요. Isaías capítulo 53, el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 예수님은 바로 우리가 형벌 받아야 되는데 우리가 받을 형벌 때문에 예수님이 십자가에 죽으셨다는 것입니다. En verdad, nosotros, ¿verdad? No debiera recibir rebelión de mi pueblos, pero Jesucristo en vez de nosotros recibió. 그는 강포를 행치 아니하였고 그 입에 개사가 없었으나 그 무덤이 악인과 함께 되었으며 그 묘실이 부자와 함께 되었도다. El 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 예, 바로 예수님은 부자 아리마대 요셉의 무덤에 묻히게 되셨습니다. Entonces Jesucristo fue sepultado, un rico es. 자, 그 10절에 여호와께서 그로 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당케 하였은즉 그 영혼을 속건제물로 드리게 이르면 그가 그 씨를 보게 되면 그 날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와의 뜻을 성취하리로다. El 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano y prosperada. 예, 이사야는 예수님이 오시기 700년 전의 사람이었습니다. Y Isaías, como antes de llegar a Jesucristo, 700 años era. 하나님이 이사야를 700년 후에 십자가로 데려갔습니다. Entonces, como Dios llevó Isaías después de 700 años llevó. 바로 그 십자가에서 예수님께서 우리 죄를 위하여 우리의 허물을 인하여 심판을 받으시는 걸 보여주고 적게 했습니다. Entonces Dios hizo mostrar como nuestras rebeliones, como Jesucristo está muriendo, luego mostrando esa imagen, esa visión, luego hizo escribir. 그리고 예수님 십자가에서 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하며 돌아가셨습니다. Y también Jesucristo en la cruz, como había dicho, ¿verdad? No, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 그 사람들의 눈에는 예수님 십자가에 죽으시고 나서 어떤 일이 일어나는지 볼 수 없었습니다. En verdad, como las personas después de morir en la cruz de Cristo no podía ver después qué va a pasar. 하나님은 이사야를 데리고 그 다음에 예수님이 십자가에 죽으신 후에 어떤 일을 하셨는지까지 보여주었습니다. Dios llevó Isaías después de morir Jesucristo, entonces, ¿qué va a hacer? Hasta ese trabajo Dios mostró a Isaías. 예, 예수님 어떤 일을 하셨죠? Entonces Jesucristo, ¿qué hizo?
죽으면 끝난 거 아니에요? Si ya murió, entonces ya eso todo no es. 아닙니다. No es así. 그 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 했습니다. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 이 말이 무슨 말이죠? Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? 예, 바로 예수님은 십자가의 죽으심으로 끝난 것이 아니라 하늘나라에 예수님이 당신의 영혼으로 하나님 나라에 속건제물을 드렸다는 것입니다. Entonces, después de morir, Jesucristo ya entrando al cielo, como puesto su vida en expiación por el pecado. 자, PPT 한번 보겠습니다. Ya vamos a ver diapositiva. 예수님은 십자가에 죽으신 것으로 끝이 아니라 이제 예수님의 영혼을 속건제물로 드리시게 된 것입니다. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, no es todo, ¿verdad? ¿No? Como Jesucristo es, como puesto su vida en expiación por el pecado. 예, 그 속건제물은 속죄제와 비슷한 제사입니다. Entonces, como expiación por el pecado, como igualito, como similar, como 자, 히브리서 9장 12절은 그 부분을 아주 잘 표현을 했습니다. el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12 está escrito detalladamente. 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sin o por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 예수님은 십자가에 죽으신 후에 예수님의 영혼을 속건제물로 드리셨다고 했는데 ba로 하늘나라의 성소에 예수님이 들어가셨다는 것입니다. Después de morir en la cruz, Jesucristo ya puso, ¿verdad? ¿No? Como en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir? Entró al santuario del cielo, luego ahí limpió y roció su sangre. 예, 예수님은 십자가에 죽으셨기 때문에 땅에 있는 성소에는 들어가실 수가 없는 거예요. Porque Jesucristo murió en la cruz, entonces Jesucristo no podía entrar al santuario de la tierra. 예, 죽어야만 들어갈 수 있는 성소가 있는 거예요. Muriendo sí o sí, muriéndose, y ya puede entrar un santuario. 하늘나라 성소. El santuario del cielo. 예, 그곳에 예수님이 들어가셨습니다. En ese lugar Jesucristo entró. 뭐하러 들어가셨죠? Entonces, ¿por qué Jesucristo entró en ese lugar? 예, 그곳에 예수님의 피를 뿌리기 위해서 들어가셨습니다. ¿Por qué? Porque para rociar la sangre del Señor Jesucristo en ese lugar. 죄를 씻기 위해서는 피를 뿌려야 되기 때문에 Para limpiar el pecado, sí o sí tiene que derramar la sangre. 예, 그곳 하늘나라의 성소에 예수님이 피를 뿌리시고 우리의 죄를 영원히 씻으신 것입니다. Rociando la sangre de Jesucristo en el santuario del cielo, luego limpió nuestros pecados para siempre. 예, 히브리서 9장 24절 말씀을 읽어보겠습니다. Y vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24. 그리스도께서 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 오직 참 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 예, 예수님은 그냥 십자가에 죽으심으로 끝나신 것이 아니라 이 땅에 있는 성소가 아니라 하늘나라에 있는 참 하늘, 바로 사도 바울이 보았던 그 곳, 또 서대반이 돌에 맞아 죽으면서 보았던 그 참 하늘에 예수님이 들어가신 것입니다. Cuando no solamente murió Jesucristo en la cruz,
Jesucristo entró al santuario del cielo, como apóstol Pablo, también Esteban también había visto una visión. En ese santuario Cristo entró. 그리고 하나님 앞에 나타나셨습니다. Y luego ya presentó ante Dios. 예수님의 피를 그곳에 뿌려 영원한 속죄를 이루셨습니다. Rociando la sangre, luego había obtenido eterna redención. 우리는 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있습니다. Para nosotros existe pasado, presente y futuro. 근데 하늘나라에는 과거가 현재 미래가 있는 것이 아니라 영원히 현재입니다. Entonces, en el cielo no existe pasado, presente y futuro. Siempre, siempre y presentes. 시간의 개념이 완전히 틀린 거죠. En verdad, ya no hay ese como reglamento del tiempo. 그래서 예수님이 하늘나라에서 예수님의 피를 뿌리셨기 때문에 그 우리의 죄가 하늘나라에서 완벽하게 씻어진 것입니다. Jesucristo ya roció su sangre en el santuario del cielo. Por eso ahí fue limpiado nuestros pecados para siempre. 자, 그래서 이사야 53장 11절 말씀을 보겠습니다. Y vamos a ver Isaías capítulo 53, el versículo 11. 가라사대 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리라. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 예수님의 영혼에 수고한 것, 그것이 바로 영원한 속죄를 드린 걸 이야기하는 것입니다. Como la aflicción de su alma de Jesucristo, ya que quiere decir, ¿no? Es eterna redención está hablando. 예수님은 영원한 속죄를 드리시고 만족하게 여기신 것입니다. Entonces, como dando esa eterna redención, entonces Jesucristo estaba satisfecho. 인간의 죄가 이제 영원히 다 씻겨졌어. Jesús vino de todos los hombres ya fue limpiado para siempre. Nuestros pecados ya perdonó. 이제 죄가 하나도 더 이상 남아있지 않아. Entonces ya ningún pecado se quedó más. 이 세상 끝날 때까지 모든 죄가 다 씻어진 거야. Ya fue limpiado todos los pecados hasta que termine este mundo. 여러분은 언제 만족하십니까? Ya usted cuando se siente satisfecho, ¿verdad? ¿No? 내가 생각했던 일이 완벽하게 되었을 때 만족하잖아요. Cuando lo que hemos planeado, cuando cumplió, ¿verdad? En ese momento. 예수님 우리 죄를 씻기 위해 오셨는데 우리 죄가 영원히 씻겨졌기 때문에 만족하셨습니다. En verdad, Jesucristo vino a este mundo para limpiar nuestros todos pecados. Fue cumplido, por eso está satisfecho es Cristo. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 복음으로 많은 사람을 의롭게 한다고 했습니다. Aquí como está escrito, ¿no? Mi siervo justo a muchos justificará por sus conocimientos. 그렇습니다. 이제 우리는 이 복음을 다른 많은 사람한테 전해서 당신 죄 예수님이 다 씻었어요. 당신 죄도 이미 예수님이 다 씻었어요. 이거 성경 기록에 있어요. 확인해 보세요 하고 우리는 복음을 전해서 많은 사람이 의롭게 되는 것입니다. Entonces ya nosotros ya transmitiendo ese evangelio, predicando a muchas personas, ya usted su pecado fue limpiado. Usted ya peca, ya no hay pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. 그러니까 죄는 지금 씻겨지는 게 아니고 이미 십자가에서 하늘 아래에서 영원히 다 씻겨졌습니다. No ahora está limpiado nuestro pecado, sino en el cielo, en la cruz ya había limpiados. 우리가 그걸 모르고 있다가 그 복음을 통해서 알게 되는 것입니다. En verdad, nosotros no sabíamos en este evangelio, por escuchando el evangelio, recién ya se da cuenta.
여러분 그 철로 역정이라는 아주 유명한 책이 있습니다. Ya ustedes saben, un libro tiene, ¿no? El viaje del peregrino. 그 철로 역정에 보면 무거운 짐을 지고 크리스찬이 자기가 살고 있는 성이 장망성이라는 걸 알고 그 하나님의 진노를 피하기 위해서 장망성을 떠나게 되는 것입니다. Entonces, como ese libro leyendo, como un señor tiene un cargo del pecado, entonces él sabía que esa ciudad pronto va a ser destruida. Entonces, a través de esa situación, él saliendo, ya buscando la solución. 예, 그때 하나님의 진노를 피하라는 전도자의 말을 듣고 그는 좁은 문으로 여행을 떠나게 되는 것입니다. Entonces, escuchando como un predicador de Dios, que ya y pronto va a destruir esa ciudad, entonces él está viajando por un camino angosto. 예, 절망의 늪도 지나고 율법의 언덕도 지나고 그리고 좁은 문을 지나가니까 이렇게 십자가 언덕이 나타나게 되는 것입니다. Entonces, y pasando diferentes desesperaciones y también unas situaciones de mandamientos. Entonces ahí, pasando un camino muy angosto, podía encontrar la cruz. 예, 그 십자가 언덕, 십자가 앞에서 그 무거운 죄짐이 다 벗겨져서 떨어져 나가버리는 것입니다. Entonces, estando ante la cruz, ese carga del pecado tan pesado y fue eliminado. 예, 지금 존 번연은 이 구원을 받은 사람인데 그 복음을 전하다가 감옥에 갇히게 되었습니다. Porque ese señor John Bunyan, entonces predicando aunque recibió la salvación, predicando el evangelio, ya entró a la cárcel. 예, 그는 이 철로 역정이라는 책을 통해서 많은 사람들에게 이 그리스도인의 삶을 또 복음을 전하고 싶었습니다. Esta persona, a través de ese libro, El viaje del peregrino, quería predicar el evangelio a muchas personas. 예, 오늘날 사람들이 무거운 짐을 지고 살아가고 있는데 그 무거운 짐은 다른 것이 아니라 바로 죄의 짐이라는 것이죠. Hoy en día muchas personas están viviendo con la carga pesada. Esta carga es el pecado. 그리고 우리가 살고 있는 성은 하나님의 심판을 받아 망할 수밖에 없는 장망성이라는 것입니다. También esa tierra que estamos viviendo entonces pronto va a ser destruido por Dios. 이 하나님의 진노를 받을 수밖에 없다는 걸 알고 이 기독도는 이 크리스찬은 그 장망성을 떠나게 되는 거죠. Entonces este cristiano sabía que Dios va a destruir, va a llegar la maldición de Dios, entonces está tratando ya solucionar, salir de ese lugar. 예, 그 길을 따라가는데 가다 보니까 옆으로 자꾸 빠질 수 있는 그런 유혹이 있는 것입니다. Entonces recibiendo guía y caminando ese camino, pero continuamente llegaba a diferentes situaciones, tentaciones para que desvíe. 예, 절망의 늪에 빠졌는데 도움을 받아서 나오게 됩니다. Entonces ya se cayó como un hoyo de desesperanza, pero a través de ayuda podía salir de ese lugar. 근데 이제 좀 가다가 보니까 세속현자라는 사람을 만나는데 그 사람이 도덕이라는 마을로 들어가라고 안내를 해주는 거죠. Luego, pasando poco tiempo, encontró una persona. Entonces, esta persona estaba llevando, como se llama, como moral. 예, 거기서 아주 어려움을 당하다가 다시 전도자를 만나서 좁은 문으로 가게 되는 것입니다. En ese lugar encontró muchas situaciones, pero otra vez nuevamente encontró un predicador. Luego, otra vez recibiendo su guía, podía entrar un camino angosto. 많은 사람들이 이 세상은 잘못된 것이랑 algo 도덕을 통해서 올바른 삶을 살려고 하는데 그렇게 해서 죄를 벗을 수는 없는 거죠. Entonces muchas personas saben, ¿verdad? Este mundo, tantos pecados. Entonces a través de moralidad quería solucionar, pero en esa manera ya no puede solucionar. 그리고 이제
가다가 해설자의 집에 들어가게 되는데 해설자가 방을 청소하라고 하니까 먼지가 너무너무 많이 나게 되는 거예요. Luego ya caminando encontró como un explicador y entrando en su casa y dijo que se limpie, entonces limpiando mucho polvo salía. 예, 그 방은 바로 우리의 마음을 이야기하고 먼지는 죄를 이야기하고 있는 것입니다. A ese cuarto ya hablando nuestro corazón, luego mucho polvo, eso es nuestros como y pecados. 예, 우리가 하나님의 말씀 앞에서 보면 우리는 죄가 너무너무 많은 거죠. Ya presentando ante la palabra de Dios, nosotros tenemos muchos pecados. 근데 결국 우리의 죄가 끊어지는 것은 바로 십자가 앞이라는 것입니다. Mira nuestro pecado ante la cruz. 예, 저는 오늘 이제 십자가를 통해서 죄를 벗은 몇 사람의 이야기를 하고 이야기를 마무리하겠습니다. Entonces, como quisiera compartir, ¿no? Ante ustedes, algunas personas ante cruz y ya fue eliminado sus pecados. 감리교회 창시자인 요한 웨슬리가 있습니다. Entonces, hay como creador de iglesia metodista, entonces, John Wesley. 요한 웨슬리도 이제 성공의 신부로서 선교 활동을 했는데 실패를 했습니다. Y John Wesley también era sacerdote de la iglesia anglicana, ¿no? Pero él también se fracasó. 그는 나중에 모라비안 교도의 그 모임에 참석해서 그 복음을 깨닫고 구원을 받게 되었습니다. Después, John Wesley podía entrar en la reunión de moravianos y grupos. Ahí después podía recibir la salvación. 예, 웨슬리는 이야기합니다. 예수님을 통과하면 죄는 없어진다. John Wesley había dicho, ¿verdad? No, si pasa por Jesús, sus pecados serán eliminados. 웨슬리가 미국에 선교를 하러 갔는데 배가 풍랑을 만나가지고 굉장히 위태롭게 됐습니다. Wesley se fue a Norteamérica para predicar el evangelio por el barco, pero por tempestades llegaba muchas dificultades. 그가 배 밑창에서 두려워 떨고 있었는데 Él, mientras dentro del barco estaba temblando, 어디서 찬송가 소리가 들려온 겁니다. de donde podía escuchar como canciones, himnos. 예, 그 천사들이 부르는 노래는 아니고 분명히 사람이 부르는 노래 소리였는데 Porque esa canción no es de ángeles, sino de los hombres. 예, 가판 위에 가보니까 모라비안 교도들이 물을 퍼내면서 찬송을 부르고 있었습니다. Y luego subiendo y arriba y podían ver, ¿no? Como los grupos de Moravian, ellos sacando aguas, estaba cantando y alabando. 예, 그 중에 인도자가 와서 그 요한 웨슬리에게 질문을 하게 됩니다. 웨슬리 씨, 당신 하나님 믿으십니까? Entre ellos como un guía y se acercó como John Wesley luego y preguntó, Wesley, ¿usted cree en Dios? 예, 저는 예수님을 믿습니다. Sí, claro, yo creo en Jesucristo. 예, 예수님은 무슨 일을 하셨죠? Entonces, Jesús, ¿qué hizo? 예, 우리 인류를 죄에서 구원하는 일을 하셨습니다. Claro, Jesús como salvó nuestro pecado del mundo. 그러면 당신을 죄에서 구원하셨습니까? Entonces, Jesús salvó de su pecado. 웨슬리는 그 말에 답을 할 수가 없었습니다. Entonces, escuchando, Wesley no podía responder de esta palabra. 왜냐하면 그는 죄 때문에 두려워 떨고 있었기 때문에 그렇습니다. ¿Y por qué? Porque estaba ahí temblando, ¿verdad? No por el pecado. 그는 결국 정말 자기가 하나님을, 예수님을 이렇게 만나지 못한 사람이 알게 되었습니다. Y finalmente él se daba cuenta, ¿verdad? No, mi persona no he encontrado en Jesús. 자기 신앙에 큰 문제가 있던 걸 알게 된 거죠. Sí, entonces podía entender cómo tenía un problema grande en su vida.
그건 다시 영국에 돌아와서 모라비안 교도들을 만나게 됐습니다. Y nuevamente regresando a la Inglaterra, él también puede encontrar ese grupo de moravianos. 그러면서 그들의 예배에 참석해서 마르틴 루터의 그 갈라디아서 서문을 들으면서 그런 복음을 깨닫게 되었습니다. Entonces, en esa reunión, escuchando la palabra, entonces, mientras escuchando a través de la carta de Galatas, él podía escuchar el Evangelio. 우리가 그냥 형식적으로 예수님을 알 때는 마음에 죄가 있지만 정확하게 예수님이 나를 위해서 어떤 일을 하셨는지 알게 되어지면 우리의 마음의 죄는 눈처럼 이게 용서가 되는 것입니다. Nosotros en verdad, como sin pensar, solamente creyendo en Cristo, sigue quedando el pecado en nuestro corazón. Pero en verdad, exactamente conociendo el Evangelio, la obra de Jesucristo, ya pueden recibir la salvación verdaderamente. 그는 만나는 사람에게 이 복음을 전했습니다. Entonces, él, cualquier persona encuentra y predicaba el Evangelio. 요한 웨슬레뿐 아니라 스펄전이나 이런 많은 사람들도 예수님이 내 죄를 사한 것을 마음에 발견한 그때가 있었습니다. No solamente John Wesley, Charles y Spurgeon también, después de encontrar Jesucristo y predicó el Evangelio. 여러분 그냥 교회를 나간다고 천국 가는 것이 아니라 예수님께서 내 죄를 영원히 사하신 그 사실을 정확하게 알고 믿게 될 때 그 사람이 천국에 가는 것입니다. No solamente congregar a la iglesia, sino conociendo, sabiendo exactamente Jesucristo murió por mis pecados, limpió perfectamente. Esta persona puede entrar al reino de los cielos. 예수님은 십자가에 돌아가시면서 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 이렇게 말씀을 하셨습니다. Cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz y habló, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 그리고 예수님은 당신의 영혼을 정말 하나님 앞에 영원한 속죄를 드리는 그 일을 하시면서 우리의 죄를 하늘나라에서 영원히 씻어 주신 것입니다. Entonces, después de morir, Jesucristo entregando su vida como expiación por el pecado y entró al santuario del cielo y luego ha dado eterna redención. 그래서 저도 의인이 되었습니다. 여러분도 의인이 되신 겁니다. Por eso mi persona yo he sido justos. Ustedes también han sido justos. 여러분 믿습니까? ¿Ustedes pueden creer? 여러분 믿으시길 바랍니다. Sí, claro, sí. Quiero que creen todos. 이사야 53장은 예수님께서 우리 죄를 어떻게 영원히 씻어 놓았는지를 자세하게 써 놓았습니다. No solamente John Wesley, sino también Spurgeon y varias personas encontraron el Evangelio que Jesús perdonó todos nuestros pecados. 감사합니다. 오늘 여기까지 말씀을 드리겠습니다. Muchas gracias. Hoy día hasta aquí compartimos. 기도 드리겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 예수님을 통하여 우리 죄를 영원히 속해 주셨습니다. Fue perdonado nuestro pecado para siempre por medio de Jesucristo. 예수님이 십자가에 죽으시면서 모든 것이 끝난 것이 아니라 하늘나라 성소에 들어가셔서 우리 죄를 영원히 속하는 일을 하셨습니다. No solamente murió en la cruz, luego entró al santuario del cielo, luego perdonó nuestros pecados para siempre. 우리를 구원해 주신 하나님을 감사하고 찬양합니다. Y agradeciendo y glorificando a Dios que nos ha salvo. 예수님 이름으로 감사하며 기도를 드립니다. Y agradeciendo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Gracias.
Sí, muchas gracias a todos los pastores y pastoras. De verdad, estamos muy agradecidos esta mañana también escuchando su palabra, como verdad nuestro Señor Jesucristo nos limpió de nuestros pecados y nos dio esa gran bendición de poder verdaderamente recibir esa gracia tan grande. Y esta mañana también quisiéramos compartir, ¿no? Un poco cómo usted escuchaba la palabra, cómo Dios le permitía también de poder recibir esta palabra. Sé que están los pastores invitados, los pastores que han escuchado esta mañana. Quisiéramos también, ¿no? Escuchar un poquito de cada pastor que ha dado su tiempo. El pastor Santos Ramírez, que está también acá acompañándonos. Muchas gracias, pastor. Y así también esta mañana quisiéramos escuchar un poquito de testimonio y también compartir un poquito la palabra. También está el pastor Daniel Toro y también otros pastores. Adelante, pastor Santos Ramírez. Como así la palabra esta mañana también escuchaba. Quisiéramos escuchar un poquito su comentario, pastor. Aló, pastor Santos Ramírez. Escucha, por favor. Sí. O libremente también otro de los pastores que también nos invitó esta mañana que está con nosotros. Sí, adelante. Buenos días, pastores. Buenos días, pastor Andrés Guachani. Gracias por estar en este hermoso seminario. Saliendo del pecado, encontré la verdadera felicidad. Es verdad. Como el pastor José Young estaba predicando el evangelio, transmitiendo el mismo corazón de Dios, el mismo corazón de misericordia, ese mismo corazón perdonador, porque Dios, Él nos ama y no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Nos ha limpiado con su sangre preciosa en la cruz. El pastor claramente explicaba acerca del santuario celestial, el santuario que está allá arriba en el cielo, donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre allá arriba. Después que nuestro Señor Jesucristo murió, Él derramando su sangre en el tabernáculo celestial, hemos obtenido la eterna redención. Y por eso, escuchando, ¿no?, el pastor José Young, me llena de mucho agradecimiento en mi corazón. De verdad, ¿no? La obra de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta. Y siempre, ¿no?, yo vivía pidiendo perdón y orando, de madrugada pedía perdón, en la noche pedía perdón. No hallaba así como esa gracia de Dios. No había, ¿no? Pero recibiendo la palabra en nuestro corazón, se hizo una palabra eficaz, viva y eficaz. Esa es la palabra es viva, ¿no? Es eficaz. Y es como más cortante que una espada de dos filos, que penetra, que profundiza hasta lo más profundo de los tuétanos del cuerpo. Y es verdad, amados hermanos, pastores, este seminario bíblico trae mucha felicidad a nuestro corazón. El pastor José Young explicaba acerca del peregrino. El peregrino, él estaba con una carga en su espalda, una mochila muy pesada. Y algunos han visto también quizás en caricaturas, en dibujos animados desde muy niño. Veamos cómo el peregrino, ¿no?, no hallaba la felicidad hasta que su verdadera felicidad fue toparse con la cruz. En la cruz, dejando toda su carga, dejando todo su pecado, Jesucristo pudo limpiarlo, levantarlo, restaurarlo. Gracias, amados pastores, por participar de este hermoso seminario
y creemos que ha sido de mucha edificación para nuestros ministerios. Quien les habla es el pastor Daniel Toro de la iglesia de Shaddai, deseándoles a ustedes las más grandes y ricas bendiciones de parte de Dios. Que Dios me los bendiga y muchas gracias, pastor Andrés Huachani, por la oportunidad. Dios me los bendiga. Sí, pastor, muchísimas gracias por su palabra y de qué importante, pastor, también, ¿no? Esta mañana está expresando el corazón y agradecer a Dios. Y esta mañana también vamos a invitar a la pastora María José, que, verdad, ella también muy atenta escuchando la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a invitar también, sí, a la pastora para que también podamos escuchar cómo así Dios tocando su corazón esta mañana. Sí, por favor, vamos a invitar. O el pastor, sí, también al pastor. Sí, pastora, buenas tardes. Sí, pastora, adelante, pastora María José, ¿cómo así esta mañana la palabra tocaba su corazón? Así quisiéramos escuchar. Amén, siervo, bendiciones. Realmente muy agradecida con el Señor por la palabra que el siervo Oseye nos aclaró muchas dudas. Quizás por que recibimos también diferente enseñanza, ¿no? Y como decía el pastor, el siervo que me antecedió, vivimos o vivía también pidiendo perdón día, noche, mañana, como creímos que no estaba ya hecho todo, como nos acaba de aclarar el panorama nuestro siervo amado. Y de todas maneras siempre veía la mano misericordiosa de parte de nuestro Padre Celestial para fortalecernos en el momento que nos sentíamos que estábamos de repente, nos sentíamos tan acusados. Pero ahora nuevamente doy gracias a Dios por otra vez a traernos recuerdos como cuando vinieron el anterior mes, ¿no? Pastor Andrés, Pastor William, ahí ya Dios me abrió el entendimiento y me trajo a memoria ahora las enseñanzas que teníamos anteriormente. Y muy agradecida de poder yo participar con ustedes, Pastor Andrés, Pastor William. Los amo mucho en el amor del Señor. Ha quedado ese cariño para con todos ustedes, todos los que vinieron y también con todos los siervos y siervas de Dios que están en este seminario. Bendecirlos grandemente y los amo en el amor del Señor y pues aquí estamos dispuestos a seguir recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y fortaleciéndonos más en la fe. Muchas gracias una vez más al siervo Oseye, no sé cómo se pronuncia, nuestro siervo. Agradecerle al traductor, al siervo traductor, que Dios nos da esta bonita, linda oportunidad de poder compartir, que jamás había soñado estar con siervos tan maravillosos que Dios nos trae para abrirnos el entendimiento y conocer más de su amor. Bendiciones, Pastor Andrés, Pastor William, bendiciones ahí a nuestro siervo también, Oye, que Dios lo siga usando grandemente.
Sí, pastora, muchísimas gracias también, de verdad, nosotros también estamos muy agradecidos, de verdad, como esta mañana también, ¿no? El siervo, a muchos de nosotros está aclarando que verdaderamente como nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Llevaba la sangre en el lugar santísimo, donde verdaderamente nos daba la eterna redención. Y así esta mañana también vamos a seguir escuchando, sé que hay muchos que quieren compartir, como así como pastora también sentía claramente aclarar esta manifestación clara en el corazón por medio de la palabra de Dios que en este tiempo Dios nos permite, y esta noche también todavía seguimos con el pastor Oseye, que de verdad Dios permitió para este seminario. Sí, esta noche y esta mañana también vamos a invitar, sí, libremente, que quisiera también